Me llamo Clara, tengo 45 años y hace ya 7 que vivo sola en esta granja lejos del bullicio de los relojes y de las preguntas ajenas. Vine aquí después de que mi matrimonio se apagara sin ruido como una vela que se consume sin viento, solo porque ya no había más que quemar. No huí simplemente, me fui dejando atrás la ciudad, los compromisos vacíos y una versión de mí que ya no reconocía. Me traje 2 cosas, unos cuantos libros y a Lorenzo mi burro, que desde el primer día se volvió mi único confidente. Las noches aquí son distintas, se sienten más largas, más densas. Cuando todo queda en silencio y la luna se asoma como una lámpara vieja colgando del cielo, yo le unto miel a la palma de mi mano y camino al establo. Lorenzo lo sabe. Se acerca con esa calma suya y cuando su lengua tibia toca mi piel, algo dentro de mí se afloja. No se trata de lujuria, sino de un anhelo más antiguo, más profundo, uno que ni siquiera logro nombrar. Es en esos momentos que me reconozco viva. Pero incluso en esta quietud, algo late con fuerza, porque hay rutinas que calman y otras que solo disfrazan lo que arde por dentro. Cada mañana despierto con el canto agudo del gallo y el crujir de la madera vieja bajo mis pasos descalzos. La luz del amanecer entra filtrada por las cortinas de lino y mientras enciendo el fuego, amaso el pan con las manos tibias por el esfuerzo, me doy cuenta de que aunque he aprendido a vivir sola, la soledad nunca termina de volverse costumbre. Hay días en los que el silencio me abraza con dulzura como una manta tejida por el tiempo, y otros en los que se me clava en el pecho como un clavo oxidado. En esos días me detengo frente al espejo sin ropa, sin prisa, observando cada línea de mi piel como si leyera un mapa. No tengo miedo de mi cuerpo. Mis caderas, mis senos, mis muslos han cambiado, sí, pero todavía están llenos de vida, de historia, de deseo. Un deseo que ya no busca permiso ni pretende esconderse. A veces cuando el cielo se cubre de nubes gruesas y el barro se pega a las botas, me sorprendo anhelando una voz masculina, una mirada firme, no por dependencia, sino por la electricidad que se enciende cuando 2 almas se reconocen. ¿No es amor? Lo que extraño es el contacto, la complicidad instantánea, ese instante fugaz donde todo parece posible. Los hombres que cruzan por aquí llegan como sombras, jornaleros, reparadores, forasteros. Algunos me miran con curiosidad, otros con deseo, apenas contenido. Yo los veo también, los mido, los percibo. Sé cuando un hombre tiene hambre no solo de comida, sino de algo más, algo que tampoco sabe cómo nombrar. Pero no siempre abro la puerta. Hay jornadas en las que prefiero permanecer invisible, envuelta en mi mundo de tierra, animales y recuerdos. Y hay otras en las que me dejo ver. Me pongo esa camisa vieja de lino que me cae suelta sobre las caderas, me suelto el cabello, me detengo un segundo más frente al espejo. Es mi forma callada de decir, aún estoy aquí. Ese día, el aire era espeso, húmedo, como si la tierra estuviera por decir algo. Salí al patio con una canasta de mimbre para recoger los huevos. Las gallinas cacareaban con una urgencia que no entendí del todo. Caminé despacio sintiendo el peso del día en la piel. Al regresar a la cocina, mientras me concentraba en preparar la masa, escuché un motor en el camino de tierra. Me acerqué a la ventana. Una camioneta se detenía frente al portón. Un hombre joven descendió con una pala al hombro y una sonrisa tranquila. «Buenos días, señora», dijo. «Me mandó don Eusebio por lo de la zanja». Asentí sin decir mucho. Lo observé. Había algo en su forma de moverse, en la manera en que me sostuvo la mirada, que me hizo sentir una chispa, un aviso. No era cualquier jornada. Y ese hombre, ese tal Tomás, no sería un forastero más.
Tomás comenzó a trabajar, sin decir mucho, con una determinación silenciosa que me recordó a los hombres de antes, los que no hablaban de más, pero sabían estar. Desde la ventana lo observaba mientras cavaba. Sus brazos se tensaban con cada movimiento de la pala y el sudor trazaba líneas en su espalda bajo una camiseta vieja y sin mangas. Había algo crudo elemental en su presencia. No era un hombre de ciudad, de eso estaba segura. A veces levantaba la vista y nuestros ojos se encontraban. Ninguno bajaba la mirada. Esa tarde le ofrecí agua. Entró a la cocina con pasos firmes, se secó las manos con el pantalón y aceptó sentarse en el banco de madera frente a la mesa. Le serví un trozo de pan aún tibio y un plato de lentejas que había preparado con calma desde la mañana. Masticaba lento como si cada bocado mereciera atención. ¿Cómo se llama?, pregunté sin levantar la voz. Tomás. Yo soy Clara. Su mirada tenía un brillo distinto, como si escondiera historias que no se atrevían a salir. Cuando terminó de comer, se limpió la boca con el dorso de la mano y me miró con una mezcla de timidez y fuego. ¿Puedo ayudarla con algo más? Además de la zanja. Sonreí apenas. Tal vez más tarde. Por ahora estoy bien. Esa noche me unté miel como siempre, pero al sentir la lengua tibia de Lorenzo en mi mano, mi mente no estaba con él. Estaba con Tomás. Recordaba cómo me miró cuando le serví agua, cómo su respiración se agitó cuando nuestras manos se rozaron. Sentí algo que hacía mucho no sentía el cuerpo volviéndose pensamiento y el pensamiento carne. Al tercer día regresó más temprano. Yo andaba en camisón, regando los tomates con una regadera oxidada. El sol apenas despuntaba y el rocío se adhería a mis tobillos descalzos. Tomás no bajó enseguida de la camioneta. Se quedó allí observándome. Fingí no darme cuenta, pero cada paso, cada movimiento mío, estaba cargado de una intención silenciosa. No era provocación, era memoria. Era la certeza de que aún tenía poder, de que mi cuerpo seguía hablando incluso cuando yo callaba. Al cruzar el umbral de la casa, el aroma del mate llenaba el aire. «Hoy terminamos la zanja», dijo desde la puerta. «Perfecto», respondí sin mirarlo. Le ofrecí el mate y nuestros dedos se rozaron. Una chispa leve pero real me estremeció. Al mediodía, sin camiseta y con el pecho brillando por el sudor, volvió a entrar por agua. Su piel era firme, marcada por el trabajo. En su hombro, una cicatriz. No pregunté. Lo invité a bañarse. No dijo nada, solo asintió. Entró al baño sin cerrar la puerta. Desde el espejo roto lo veía. Se lavaba con lentitud, sabiendo que lo observaba. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no quise mirar hacia otro lado. Cuando salió del baño, una toalla le ceñía la cintura. Su torso, aún húmedo, brillaba bajo la luz tenue que se colaba por la ventana. Yo fingía doblar ropa en la habitación, pero en realidad solo estaba esperándolo. No cruzamos palabra. Nos vimos, con una franqueza que cortaba el aire. Él dio un paso, luego otro, y con la lentitud de quien no quiere romper el instante, dejó caer la toalla. Yo dejé caer la ropa de mis manos. Nos acercamos como si una fuerza invisible nos llamara. Me besó con una dulzura tan inesperada que por un segundo olvidé todo lo que había sido y todo lo que había perdido. Su cuerpo era joven fuerte, pero no agresivo. Me tocaba como si tuviera miedo de que yo desapareciera, como si cada caricia fuera un acto de cuidado más que de conquista. Nos amamos sin palabras, sin preguntas, sin promesas. Fue una entrega sin etiquetas, sin futuro, solo un presente poderoso y necesario. Después, tendido sobre la colcha arrugada, él apoyó la cabeza en mi vientre. Mi mano recorría su pecho en silencio. Pensé en voz baja.
Estuve rodeada de gente por años, sin que nadie me mirara realmente. Él no respondió. No hacía falta. Esa noche no fui al establo. No sentí la necesidad de miel ni de Lorenzo. Me sentía saciada, no solo en el cuerpo, sino en el alma. Pero Tomás no volvió al día siguiente, ni al otro. No lo busqué. No quise. Sin embargo, su ausencia era espesa como una sábana mojada sobre los hombros. Los días continuaron como siempre, los animales seguían su rutina, el pan se horneaba y las gallinas no dejaban de poner. Pero yo me sentía desplazada dentro de mi propia casa. Me miraba más al espejo, no para juzgarme, sino para recordarme. Me tocaba el cuello, el pecho, y pensaba en sus manos, en su aliento. Al tercer día, decidí ir al pueblo. No suelo hacerlo. Me gusta que las cosas lleguen por encargo, como si eso mantuviera mi mundo a salvo de interferencias. Pero esa mañana quería ser mirada. Me vestí con un vestido verde de lino sin sostén. El sol delineaba mis pezones y no me molestó. No se trataba de seducir a nadie, sino de no esconderme. Caminé entre la gente como si fuera parte de una coreografía secreta. En la panadería, en la ferretería, noté las miradas. Algunas limpias, otras curiosas, unas pocas cargadas. Eusebio, viejo conocido, me saludó con una sonrisa torcida. «Sigues más hermosa que nunca, Clara». No respondí. Seguí mi camino. Pero sentí esa vieja electricidad recorriéndome, ese cosquilleo que no venía del cuerpo ajeno, sino del propio. Al regresar, el sol caía. Pasé junto al establo, y allí, como si nada hubiera pasado, como si los días no se hubieran estirado entre nosotros, estaba Tomás, de pie con la pala en la mano y una media sonrisa. «Vine a terminar la zanja», dijo. Pero sus ojos decían otra cosa. Y los míos también. Me quedé inmóvil un instante. Mi cuerpo reaccionó antes que mis pensamientos. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de alivio, enojo y algo más difícil de nombrar. Caminé hacia él sin decir nada. No pregunté dónde había estado, no pedí explicaciones. No era necesario. Tomás bajó la pala lentamente, sus ojos clavados en los míos. «No vine solo por la zanja», murmuró. Lo supe desde antes de que hablara. Me acerqué. Sentía mis piernas vibrar con cada paso. Mi voz no dijo nada, pero mi cuerpo lo llamó. Lo besé primero. Fue un beso hambriento, intenso, como si el tiempo que nos separó hubiera acumulado fuego bajo la piel. Él respondió con una entrega total, sin reservas. Esa tarde no lo llevé a la cama. Lo llevé al granero entre costales de maíz, herramientas viejas y el polvo suspendido en el aire como motas doradas. Allí me alzó la falda sin quitarme el vestido. Me arrancó las bragas con los dientes, devorándome como quien prueba una fruta madura. Me arqué con fuerza y un gemido escapó de mi garganta. Me reí. Hacía años que no reía así. Desinhibida, viva. El clímax me atravesó como un trueno. Nos quedamos ahí, jadeando entre el olor a heno y tierra. Sentí el sudor pegado a mi espalda, su respiración acelerada en mi cuello. No dijimos nada. No hacía falta. Luego, al caer el sol, me puse de pie alisando el vestido, como si con eso pudiera volver a la rutina. Él me miró desde la sombra del granero, sus ojos oscuros, su pecho aún agitado. «¿Qué es esto?», preguntó sin esperar respuesta. «Es lo que he deseado por tanto tiempo», dije sin titubear. Y él no replicó. Se fue sin promesas. Yo lo dejé marchar. No lo amaba ni él a mí, pero compartimos algo que no necesita nombre: salvación momentánea. Esa noche volví al establo con miel en la mano, pero no sentí ternura. Lorenzo lamió como siempre, paciente, pero dentro de mí algo se agitaba distinto. No era deseo, era miedo. Miedo a necesitar, miedo a volver a depender. Y sin embargo,
Esa sensación me excitaba más que cualquier caricia. La madrugada trajo una tormenta repentina. Rayos cortaban el cielo como cuchillas. El viento golpeaba la casa con furia y los animales se inquietaban. Salí corriendo al gallinero con el camisón pegado al cuerpo, descalza, cubierta de lodo. Aseguré puertas, cubrí costales y regresé empapada, el camisón translúcido revelando cada curva. Apenas crucé el umbral, una sombra golpeó la puerta. Pensé que era el viento, pero no. Era una figura, alguien que había atravesado la lluvia. Un hombre alto, de rostro serio, con manos grandes y voz grave. Vi que la tormenta se acercaba. Pensé en tus animales, dijo quitándose el sombrero empapado. Era Ramiro, el vecino viudo del otro lado del cerro, y con él entró un silencio distinto, uno que no asusta, pero que pesa. Le ofrecí pasar sin decir mucho. El camino se había vuelto intransitable, eso era evidente. Ramiro se sacudió la chaqueta mojada y colgó su sombrero junto a la estufa. Yo seguía empapada con el camisón pegado al cuerpo, como una segunda piel, los muslos aún marcados por el barro. Me cubrí con una manta fina, más por costumbre que por pudor. Él me miró de reojo con esa manera torpe que tienen los hombres que han pasado mucho tiempo solos, como si no recordaran del todo cómo mirar sin delatarse. Nos sentamos frente al fuego, él con las botas aún puestas, yo con las piernas encogidas bajo la manta. El silencio se estiraba entre nosotros como una cuerda tensa. ¿Te sientes sola? Clara me preguntó sin rodeos. Lo miré directo. ¿Y tú no? Él bajó la mirada. Sí, pero no de la misma forma que tú. Esas palabras me tocaron en un lugar que tenía tiempo cerrado. No era la tristeza lo que dolía, era la precisión de su verdad. Me incliné, le puse una mano en la rodilla. Sentí el calor subir por sus pantalones gruesos hasta mi palma. Él no se movió. El aire en la sala se volvió denso, como si respirarlo requiriera esfuerzo. Me puse de pie sin hablar, dejé caer la manta con una lentitud deliberada. Su mirada ya no esquivaba. Me acerqué. Tomé sus manos y las llevé a mi pecho. Las suyas temblaban un poco, como si el deseo lo hubiera tomado por sorpresa. Lo conduje hasta el suelo sobre la alfombra áspera. Me senté sobre él. Lo besé con hambre acumulada. No fue rápido ni torpe. Fue profundo, contenido como una lluvia que se ha demorado demasiado. El aroma de su piel, la textura de su barba, todo en él tenía sabor a madera, a trabajo, a campo. Nos desnudamos con gestos lentos, reconociéndonos sin prisa. Hicimos el amor sin juventud, pero con toda la urgencia de lo vivido. Cuando terminó, apoyó la cabeza en mi vientre y se quedó dormido. Yo le acariciaba el cabello, pensando en cuántos hombres como él han aprendido a dar sin pedir nada, y cuántas mujeres como yo hemos aprendido a tomar sin culpa. Cuando despertó, la tormenta había pasado. Se vistió en silencio. Al despedirse dijo: si necesitas algo, llámame. ¿Te llamaré?, respondí con voz baja y cerré la puerta con cuidado. Esa noche no fui al establo. Me quedé en la cocina sola, con el cabello aún húmedo y las piernas vibrando con la memoria del encuentro. El viento ya no aullaba. Todo estaba quieto. Me dormí en una silla, con los pies cerca del fuego. Al amanecer, una cabra joven temblaba en el corral, pálida, débil. No comía, no se movía. Algo en sus ojos me alertó. Marqué el número del veterinario del pueblo. Nunca lo había visto en persona. Solo sabía su nombre, Mateo. Su voz al teléfono era grave y serena, como si hablara más con animales que con gente. Llegaré antes del mediodía, si el camino lo permite, dijo. Te espero, respondí. Y colgué con una intuición aguda. Mateo traía consigo algo más que medicina. Traía una grieta nueva en mi rutina. Mateo llegó pasado el mediodía,
montado en una motocicleta polvorienta. Llevaba una mochila colgada del hombro, botas altas y una chaqueta verde gastada. Su rostro estaba curtido por el sol y su barba corta tenía restos de polvo como si viniera directamente del campo sin escalas. No parecía un veterinario, sino un hombre que había cruzado un desierto para llegar a mí. ¿Dónde está la enferma?, preguntó con voz baja, sin rodeos. Atrás en el corral pequeño. Caminó delante de mí y yo lo seguí en silencio, observando cómo sus pisadas eran firmes, seguras como si conociera la tierra mejor que cualquier otra cosa. Al llegar, se arrodilló junto a la cabra. Sus manos eran grandes, de dedos fuertes, pero se movían con una delicadeza que me desconcertó. La acariciaba como si le susurrara algo. Yo lo miraba trabajar, y algo dentro de mí se aflojaba. No por deseo inmediato, sino por una ternura que hacía mucho no sentía. Está deshidratada. Puede que haya comido algo que no debía, o una bacteria. No es grave si actuamos a tiempo. Asentí. ¿Qué hay que hacer? Un elixir hidratación y observarla un rato. Lo invité a lavarse las manos y a pasar a la cocina. Él aceptó sin apuro, como quien sabe leer la invitación más allá de las palabras. Le serví pan con queso y un poco de la miel que me acompañaba cada noche. ¿Eres de por aquí?, preguntó mientras masticaba. No, llegué cuando ya no tenía a dónde regresar. No parece una mujer que haya huido. No huí. Me fui. No es lo mismo. Levantó la vista y nuestras miradas se encontraron. En sus ojos vi un reconocimiento silencioso, como si entendiera algo de mí sin haberlo vivido. Al regresar al corral, me mantuve cerca. Lo observaba y sentía cómo mi piel respondía a su cercanía como si un campo eléctrico nos envolviera. En un momento, al levantarse su brazo, rozó mi pecho. Fue un accidente, pero el efecto fue inmediato. No retrocedí. Él me miró y no hizo falta ninguna palabra. Nos besamos allí mismo junto al corral mientras la cabra nos observaba con ojos tristes. Su beso fue firme, cargado de una urgencia contenida. Mis manos se aferraron a su camisa, la deslicé por sus hombros. Él me tomó con una fuerza medida, me levantó como si no pesara nada y me sostuvo contra la madera vieja. Me entregué sin pensarlo. No era un acto romántico, era necesidad pura terrenal. Cuando todo terminó, me ayudó a vestirme con la misma calma con la que cuidó a la cabra. Le ofrecí café, lo bebió en silencio, mirándome como si aún quisiera entender lo que acababa de pasar. Volveré mañana para ver cómo sigue la cabra, dijo antes de irse. ¿Y para ver cómo sigo yo?, pregunté con una sonrisa que no era burla, sino reto. Él asintió con una media sonrisa. Esa noche no necesité miel. Mi cuerpo aún guardaba el temblor de su presencia, pero algo nuevo se asomaba en mi pecho. Una inquietud distinta, un deseo que no era solo físico, un germen de algo que aún no sabía si debía florecer. Mateo no volvió al día siguiente, ni al otro, y aunque parte de mí ya lo intuía, otra se aferraba al murmullo de su voz, a la firmeza de sus manos, al peso sereno de su mirada. Revisé a la cabra cada mañana, y aunque mejoraba, yo sentía que lo que empeoraba era el silencio que había dejado detrás. No lo llamé, no le escribí, solo mantuve su ausencia como una sombra tibia en la casa, como el aroma a madera que seguía impregnado en la silla donde se había sentado. Hice mi rutina con una atención casi religiosa. Cocinaba como si cada ingrediente pudiera responderme. Me bañaba con lentitud, como si cada gota de agua supiera lo que él me hizo sentir. Pero cuando el tercer día amaneció con el cielo limpio y un aire fresco que anunciaba cambios, decidí salir. Me puse un vestido largo, uno que casi no usaba, de lino beige.
que se pegaba a mi piel como un susurro. Bajé al pueblo. No tenía una razón concreta. Tal vez solo quería ver si el mundo seguía allí afuera, o si él de alguna forma lo habitaba todavía. En la panadería nadie dijo nada, pero las miradas eran distintas. Clara, la viuda de manos duras, no me sostuvo la vista. Algo en mí había cambiado, y todos lo notaban, aunque no pudieran nombrarlo. Compré pan, algo de sal y una caja de té de manzanilla. Al salir me crucé con Eusebio. El anciano me saludó con una reverencia exagerada. No dijo nada sobre volver, no hacía falta. Lo que fue con él ya estaba en su sitio, un recuerdo tierno, inofensivo, que no necesitaba repetirse. Al regresar a la granja, Lorenzo me esperaba como siempre. Le acaricié la cabeza y él apoyó su frente contra mi muslo, como sabiendo que algo en mí estaba revuelto. Esa noche, mientras pelaba papas bajo la luz suave de la cocina, un sobre apareció en la mesa. Alguien lo había dejado sin anunciarse. Mi nombre estaba escrito a mano con tinta negra y letra pausada. No tenía remitente. Lo abrí con cuidado, casi temiendo lo que pudiera contener. Era de Mateo. Decía que no me había olvidado que algo en mí lo había estremecido más de lo que estaba dispuesto a aceptar, que no buscaba que lo entendiera, solo quería que supiera que pensaba en mí, que cada noche, desde aquella en el corral, yo habitaba sus sueños. Cerré la carta y la guardé en el cajón donde guardo cosas que no quiero perder. No lo llamé, no porque no quisiera, sino porque había algo más fuerte que el deseo, la certeza de que hay encuentros que no se deben forzar. Esa noche, mientras Lorenzo lamía miel de mi mano con esa paciencia ancestral, entendí que el deseo ya no era todo. Lo que mi piel pedía ahora tenía nombre presencia. Y en ese preciso instante, con el corazón aún temblando por la carta, escuché pasos en la galería. No era Mateo, no era un hombre, era una figura más delgada, más suave. Una mujer, una presencia nueva que no venía del pasado, sino de lo que estaba por comenzar. Lucía llegó sin hacer ruido, con botas cubiertas de barro y una mirada clara que no pedía permiso. No preguntó mucho, solo observaba, como si su forma de comprender el mundo fuera a través del silencio. Día tras día, su presencia se volvió raíz. Regaba las plantas con la misma ternura con la que me miraba el alma. Una tarde, mientras colgábamos calabazas en el porche, sus dedos rozaron los míos y entendí que el deseo también podía tener forma de paz. Nos amamos sin urgencia, como se ama quien ha esperado sin saberlo. No con fuego, sino con tierra. Con cuerpo sí, pero sobre todo con reconocimiento. Ya no me unto miel por las noches. Ya no necesito que nadie me recuerde que existo. Lucía, con su voz baja y su risa tibia, me acompaña en la cocina, en la cama, en el campo. Y cuando acaricia mi espalda mientras horneo pan, sé que estoy viva entera. Fui tocada por muchos, pero solo con ella florecí. Porque al final, la traición no siempre viene del otro. A veces es olvidar lo que somos. Y la lealtad más sagrada es la que nos debemos a nosotras mismas para renacer aún con las manos sucias y el corazón limpio.